Bueno, buenas tardes. El día de hoy les platicaré un poquito de bioreactores, de entalpías de reacción en reacciones microbianas. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero y pertenezco al Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces, a manera de introducción, todos los reactores que nosotros usamos son sistemas donde suceden reacciones químicas, ¿no? Estas reacciones químicas pues involucran reactivos, involucran productos y en el caso de reacciones microbiológicas o enzimáticas pues, son sustratos y son productos también, ¿no? Entonces, para recordar un poquito, por ejemplo, en el caso de una reacción simple que tengo acá, el 3 sería el coeficiente estequiométrico, 2 sería el coeficiente estequiométrico y aquí implícitamente está el coeficiente estequiométrico que sería uno, ¿no? Entonces, para poder calcular la entalpía de reacción, yo necesitaría conocer, pues, los coeficientes estequiométricos, ¿no? Entonces, por conversión, convención, son negativos ¿cómo se llama? Los reactivos o los sustratos, y los productos, pues, sería -2. Ujú. Y aquí en este caso sería uno, ¿no? Positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es producto. Negativos cuando son reactivos o sustratos y positivos cuando son productos, ¿no? Entonces, de aquí yo necesitaría calcular la entalpía de formación de cada uno de los compuestos, ¿no? Que usualmente está tabulada en muchos libros de formación. Ajá. Y entonces de ahí yo puedo calcular la entalpía de formación. Por ejemplo, si vamos aquí en Internet, vemos que está tabulada el compuesto y la entalpía de formación de cada compuesto, ¿verdad? Entonces yo puedo tener acceso a estos valores, ajá, si yo conozco ¿cómo se llama? Conozco la fórmula química. Recuerden que en el caso de que sean compuestos puros, la entalpía de formación es cero, ¿no? Como en estos casos, que es cero, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, ya que yo tengo mi entalpía de formación, tengo mi coeficiente estequiométrico, pues yo puedo calcular la entalpía de la reacción, ¿no? Entonces, todas las reacciones químicas siempre están acompañadas por un cambio de energía. Esto es por la ruptura, formación de enlaces. Cabe señalar que la ruptura requiere energía y la formación libera energía. Esto es ¿por qué? Porque yo tengo que romper, si yo tuviera que romper, por ejemplo, una rama, yo le tengo que poner fuerza, tengo que ponerle cierta energía para que se rompa, ¿no? Entonces, esa energía por eso es endotérmica, ¿no? Bueno, endotérmica es aquellos que consumen calor o energía del medio ambiente. Exotérmicas son aquellos que liberan calor o energía hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, es importante señalar que entonces les decía, cuando se rompen los enlaces se requiere energía y cuando se forman se libera energía. ¿Ok? Entonces, ya tengo una convención de que son endotérmicas o exotérmicas mis reacciones, ¿no? En el caso de que yo tenga un bioreactor o una reacción bioquímica, esto es más complejo porque no solo es un sustrato, no es toda la biomasa y esta puede ir cambiando porque la biomasa se va, bueno, no cambiando la entalpía, sino la cantidad de energía puede ir cambiando porque se va formando con respecto del tiempo del producto y son más lentas que las reacciones químicas, ¿no? Entonces están conectadas con sistemas internos que son reacciones metabólicas que ocurren y estas reacciones metabólicas pues implican cierta formación y ruptura de ciertos enlaces. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí lo pongo como catabolismo y anabolismo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando ocurren simultáneamente se libera energía y en otros requiere energía, ¿no? Entonces, la suma total de estos procesos, de estas rutas metabólicas de catabolismo y anabolismo, nosotros le llamaremos entalpía de reacción, ¿no? Recordando que estos microorganismos necesitan nutrientes y también, pues obviamente, como cualquier otro sistema, necesitan energía, ¿no? Entonces, durante el crecimiento, las células liberan o absorben energía y esto esencialmente es en forma de calor, ¿no? Al final terminamos midiendo la cantidad de calor, ya sea que se caliente o se enfríe, ¿no? Entonces sabemos que son endotérmicas o exotérmicas, ¿no? Es decir, tenemos nuestro reactor, punto de vista microscópico y a nivel celular,
tenemos ya las células que van creciendo, pero internamente en las células tenemos rutas metabólicas para producción de productos o para mantenimiento de las células, ¿no? Este tipo de términos ya los discutiremos después en otro video, ¿no? Estos términos de mantenimiento, de crecimiento y de formación de producto, ¿no? El sustrato, el nutriente se puede usar para estas rutas, es decir, para que la célula crezca, es decir, se haga más, se produzca otra célula, o bien para que se mantenga en crecimiento, o bien para que se formen productos. Entonces, esos términos de sustrato se pueden dividir o desglosar, ¿ok? Regresando a nuestro sistema, que quedamos que es este 3A, que nos dice que la entalpía de reacción es los coeficientes estequiométricos por las entalpías de formación, y asumiendo que este es un reactor, pues podemos tener un sustrato que es la fuente que puede ser la fuente de carbono o la fuente de nitrógeno. Tenemos el oxígeno que muchas veces utilizan los microorganismos en reacciones aerobias. Y bueno, me adelanté de la fuente de nitrógeno que está representada por esta ecuación, ¿no? Por esta fórmula, ¿no? Entonces el sustrato se asume que tiene esta fórmula general porque esto puede representar, pues, la glucosa, por ejemplo, ujú, o fructosa, por ejemplo, o algún otro carbohidrato que sea necesario para el crecimiento, ¿no? Entonces podemos ver que la glucosa es una cadena de carbonos, oxígenos e hidrógenos, ¿no? Y algunas veces tienen algunos compuestos nitrogenados, algunos sustratos, ¿no? Ajá. En el caso del oxígeno, su forma general es esta. Y la fuente de nitrógeno en general es esta, que puede ser, por ejemplo, un nitrato, un nitrito, o el amoníaco, por ejemplo, ¿no? Y aquí en este caso, en la célula se hace una super, que es la biomasa, que se hace una super simplificación, porque pues definitivamente tiene más compuestos. Entonces asume que la biomasa es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como les decía, pues podrían ser compuestos de azufre, por ejemplo, si fuera necesario se ponen, compuestos de fósforo, de nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, la fórmula general, eso es una super simplificación, se asume que es de este modo, ¿no? No se le pone, por ejemplo, al carbono, porque estas son unidades fraccionarias, ¿no? Que están en relación al carbono que está aquí, ¿no? Por eso el carbono, digamos, es uno. Entonces, durante los procesos de respiración de los microorganismos, muchos tienden a producir CO2 o tienden a producir también agua, ¿no? Como parte de su metabolismo, o también pueden producir productos, ¿no? Ajá, más productos, como puedan ser, por ejemplo, el alcohol, el ácido láctico, y entre otros, ¿no? Glicerol, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden llevarse a cabo muchos productos, entonces también se pondrían, ¿no? Entonces, de forma similar a la parte anterior, donde son la suma de los coeficientes estequiométricos, aquí también tendría mi suma de mis coeficientes estequiométricos. Sin embargo, aquí sí ya lo compacté, donde este valor sería el coeficiente estequiométrico del décimo compuesto, y aquí sería la entalpía de formación, ¿no? Por ejemplo, o la entalpía que ya veremos después de cada compuesto, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, aquí estoy asumiendo que son condiciones isotérmicas o son condiciones cerca de la temperatura ambiental, ¿no? Desde luego que si cambian estas condiciones, deberían tomarse en cuenta otros términos dentro de las entalpías de formación. Ajá, entonces eso no lo voy a tomar en cuenta por ahorita, pero pues es común que se tomen en cuenta los calores específicos, por ejemplo, para los cálculos. Eso lo haré en otro video, ¿no? Cómo se toma en cuenta a temperaturas más elevadas que las condiciones atmosféricas o las condiciones estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular, pues, la entalpía de reacción de la glucosa, por ejemplo, ajá, yo podría buscarla como entalpía de formación, ¿no? Ujú. Seguramente, si la busco en internet, pues yo podría buscar en una tabla, por ejemplo, y podría conocer el término de la entalpía de reacción, ¿no? De la glucosa. No sé si aparece acá, glucosa.
Ajá. Entonces yo podría conocer sus entalpías de formación, ¿no? Para efectos de cálculos en rutas metabólicas, se toma solamente el término de entalpía de combustión. Ajá. Esto es primera porque es aproximadamente igual en muchos de los casos, especialmente para sistemas, ¿cómo decirlo?, de carbohidratos, que al final, si lo vemos estrictamente, podría ser un carbohidrato. Entonces, por un lado, y por otro lado, nos simplifica el cálculo general, ¿no? Y los calores de combustión, obviamente, del agua y del CO2 son cero, ¿no? Porque digamos que el agua y el CO2 no se queman, no se pueden oxidar más de lo que ya están oxidados, ¿no? Entonces, esto nos simplifica, pues, nuestra ecuación, y entonces solo tendríamos la entalpía de combustión del sustrato, la entalpía de combustión de la fuente de amoníaco, aquí por la función de la fuente de nitrógeno, perdón, de la parte de la biomasa, que sería este término que está aquí, y del producto que no puse acá, pero sería, por ejemplo, más producto, ¿no? Ujú. Y entonces, aquí yo lo que puedo hacer, ujú, es sustituir y el número de moles, recordando, por ejemplo, que aquí en mi ecuación tengo 3 moles que reaccionan, 2 moles que reaccionan y 1 mol que se produce, ¿no? Entonces aquí tendría n moles del producto, ajá, por ejemplo, puede ser la biomasa, el producto que se está formando por su entalpía de reacción, menos, porque bueno, estoy asumiendo que los reactivos son negativos, ajá, el número de moles de los, por ejemplo, en este caso, de la fuente de carbono o de la fuente de nitrógeno, ¿no? Del oxígeno, pues su entalpía de combustión pues sería cero o su entalpía de formación es cero porque es un compuesto puro, ¿no? Entonces, en estos casos del oxígeno, del CO2 y del agua, pues su entalpía de combustión sería cero, ¿no? ¿Ok? Entonces eso me simplifica la ecuación, porque aunque hay moles de hidrógeno, hay moles de CO2 y de agua, al multiplicarlos por su entalpía de combustión, que sería cero, pues es cero, ¿no? Entonces, esto es una simplificación extra que se hace para poder simplificar las ecuaciones y no causaría un gran error dado que, como les decía, pues sus entalpías son cero y las entalpías de combustión son aproximadamente iguales a las entalpías de los compuestos en la reacción. Entonces, asumiendo esa circunstancia, pues ya se puede simplificar mis cálculos. En el caso de las entalpías de combustión de las bacterias o de las levaduras, hay ciertas tablas que ya están definidas y muchas veces depende del sustrato. Eso también se puede utilizar. Si no se tienen esos datos, se puede asumir que para las bacterias es 23,1 negativo y para las levaduras 21,2, ¿no? Entonces, dicho esto, pues ya podría hacer un cálculo para un sistema donde me dan la reacción y yo poder sacar el número de moles de los productos y el número de moles de mis reactivos y así sacar mis entalpías. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces me dan un ejemplo para la fermentación de etanol, ¿no? Fermentación, perdón, para producir etanol, ¿no? Ujú. O sea, no para fermentar el etanol, ¿no? Entonces se tiene un fermentador para producir etanol a partir de glucosa con amoníaco como fuente de nitrógeno usando la levadura. Está en condiciones atmosféricas y anaeróbicas, es decir, la presión es de una atmósfera, la presión también afecta la entalpía de reacción, pero al estar en una atmósfera es condiciones estándar, ¿no? Está anaeróbico quiere decir que el término de oxígeno no existe, es decir, no se está inyectando oxígeno. Se puede asumir estado estacionario, es decir, que no hay mucha variación con respecto del tiempo, lo cual nos implicaría otro tipo de aproximación para este tipo de reactor. Y nos dan datos adicionales, por ejemplo, que se forman 0,45 gramos de etanol por cada gramo de glucosa consumida. Eso lo vamos a usar posteriormente para sacar el número de moles. Y nos dicen que la tasa de producción de etanol es de 0,45 aproximadamente, ¿no? Por cada hora.
Para enfriar el sistema se introduce agua fría en una camisa que rodea el fermentador a un ritmo de 2,5 kilogramos sobre hora. Ujú. Las pérdidas de calor son insignificantes, es decir, el sistema está bien aislado y se puede utilizar como composición global de la biomasa esta fórmula, ¿no? Que es carbono 1,75 de hidrógeno, 0,58 de oxígeno y 0,18 de nitrógeno. Y se asume que hay un 8% de ceniza, ¿no? Entonces nos interesa la temperatura de salida del agua fría, porque entra a 10 grados centígrados, la reacción esperamos que sea, pero es muy probable que sea exotérmica y entonces ese calor se va a absorber por esta corriente y seguramente esa agua fría va a salir más caliente, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es asumir que, como les decía, si es anaerobio, quiere decir que el término de oxígeno es cero. En este caso, entonces el hidrógeno sería 3, el oxígeno sería cero y el nitrógeno pues sería uno. Y la fórmula de la glucosa pues es 6H12 oxígeno 6, ¿no? En términos generales, tengo mi fuente de amoníaco y mi biomasa me están diciendo aquí que tiene esta fórmula, ¿no? Entonces la puedo sustituir por esta parte, ¿no? Ajá, entonces puedo ponerlo, por ejemplo, esto en negro, ujú, ¿sí? Si obviamente si hubiera oxígeno tendría que ponerlo. La parte de la biomasa la voy a poner, por ejemplo, en morado, ujú, donde ya estoy sustituyendo mis valores de alfa, beta y delta, ¿no? CO2, también se tiene, los tengo aquí. Y también el término de etanol, ¿no? El etanol también se está, produciendo, es el producto. Y entonces, pues puedo buscar mis pesos moleculares. Estos pesos moleculares yo los conseguí de internet. Eso es relativamente fácil si tengo el peso molecular del nitrógeno, del hidrógeno y del oxígeno y del carbono. Entonces puedo sacar los pesos moleculares. El peso molecular que me falta es el de la biomasa, así como su entalpía de formación o de combustión. ¿Ok? Entonces, para poder calcular el peso molecular, bueno, pues tengo que, es un carbono más 1,75 de hidrógeno más 0,58 de oxígeno más 0,18 de nitrógeno, ¿no? Entonces el nitrógeno lo voy a multiplicar por ujú, 14,7, ¿no? Que es su peso molecular, ¿ok? Ajá. 0,58 del oxígeno, entonces vamos a poner multiplicar 15,99. Recuerden que esto está en gramos sobre gramo mol. Ujú. Entonces sería por 15,99, ¿no? El hidrógeno sería 1,007 ujú, por 1,007. Ujú. Y en el caso del carbono, pues es 12,011, ¿ok? Ujú. Y entonces voy a sacar la cuenta de cuánto es el peso molecular de mi biomasa, ¿ok? Entonces lo voy a hacer acá por 12,1. El peso molecular de la biomasa sería por 1, ujú, por 1,0078, ujú, por 15,99 por 0,18, 0,14, perdón. Y mi peso molecular es de 25,57, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces el peso molecular calculado en esto es el 25. Entonces, pero me están diciendo que tienen 0,08% de biomasa, ¿ok? Entonces, el peso molecular de la biomasa, ujú, pues va a ser este valor, PMB1, entre 1 menos 0,08, ¿no? ¿Ok?
y esto es 27.799. Ujú. Y sus unidades son gramo mol sobre, perdón, gramo sobre gramo mol, ¿no? Ujú. Entonces ya tengo el valor de el peso molecular, ¿no? Ujú. Entonces, para calcular mi entalpía, aunque ya tengo la entalpía de, sabiendo que esto es una levadura, entonces lo voy a multiplicar por el peso molecular para poder así encontrar la entalpía en kilojoules sobre gramo mol. ¿Ok? Entonces, la entalpía de la biomasa sería por el peso molecular de la biomasa. Ujú. Negativo, ¿no? Porque nos señalan que es negativo. Y es menos 589.34, ¿no? Ujú. Y entonces vamos a ponerlo, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, este es mi valor para mi entalpía, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ya teniendo mis entalpías, voy a proceder a hacer mi balance estequiométrico para poder encontrar los coeficientes. Son Q, S, U y B. Que estos valores, estos nombres son arbitrarios, ¿no? Entonces, mi balance elemental, vamos a poner este es el balance elemental. Ujú. Tendremos que son 6 carbonos. Ajá. Y en el caso de, va a ser S por 1, ¿no? Ujú. Porque es un carbono, ¿no? Más 2 por U. Ujú. Más 2 por U. Ujú. O 2U, ¿no? Más B, porque aquí hay un carbono, y ya, ¿ok? En el caso del hidrógeno, tenemos 12 hidrógenos de este lado y 3 por Q. Ujú. Y del otro lado tenemos 1.75, ujú, por ¿cuántos hidrógenos son? Son por S, perdón. Ujú. Más aquí hay 6 hidrógenos, U por 6 hidrógenos, ¿no? Más 2W, ¿ok? Para el caso del oxígeno vemos que hay 6 oxígenos, entonces es 6 más 0.58 por S, ujú, más aquí es U porque hay un oxígeno, ujú, más 2 por B, ujú, más W, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un oxígeno en el agua, ¿ok? Entonces recuerden que estoy haciendo el balance por cada componente. Entonces en el caso del nitrógeno tengo Q por el nitrógeno más, perdón, igual a 0.18 por Q. Y esos son mis 4 balances elementales, ¿no? También en el problema nos señalan que se forman 0.45 gramos de etanol por cada gramo de glucosa. Es decir, U, que es mi coeficiente estequiométrico, por el peso molecular del etanol entre el peso molecular de la glucosa, ¿no? Ujú. Sí. Y entonces sería aquí 180.16, que es mi peso molecular de la glucosa, ajá, entre el peso molecular del etanol, que es 46.068, ¿ok? Ujú. Ese sería mi valor de U. Entonces, U sería, vamos a ver, 0.45, que son los gramos que se producen por 180.16 entre 46.068 y me da 1.759, ¿ok?
Ujú. Y entonces este sería mi valor de estequiométrico de U. Ujú. Entonces lo voy a sustituir en mis ecuaciones que acabo de proponer, ¿ok? Entonces vamos para allá. Que faltó este de acá. Entonces ya tengo el valor de U. Entonces lo voy a sustituir aquí. Entonces sería por este valor, ¿no? Ujú. Aquí también sería 6 por el valor que acabo de obtener de U. Ujú. Y en mi ecuación del balance de oxígeno también, perdón, aquí sería B, sería más U, que es el valor que acabo de obtener, ¿no? Sí. Entonces vamos a checar, tengo cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, entonces ya puedo resolverlo. Entonces, vamos a ver. Entonces tengo, vamos a hacer aquí abajo. Mi ecuación uno, que es 6, bueno, lo voy a copiar a ver si se puede. Entonces 6 igual a S, ujú, más B. Entonces no se pudo copiar bien, lo voy a corregir. S más 2 por este valor. Ajá. Ya tengo mi ecuación uno. Mi ecuación 2 sería el que sigue en la parte inferior, lo voy a copiar. Ujú. Sería 3 por Q, 1,75 por S y 6 por 1 punto, etcétera, ¿no? Le voy a poner acá por para que se vea. Ya tengo mi segunda ecuación. Ecuación 3 sería la tercera que tengo es el balance de oxígeno. Lo voy a copiar. Entonces 0,58 por S, ¿no? Aquí se queda igual. Y 2 por B. Ujú. Y por último tengo mi última ecuación que al parecer hay un error porque es Q por 3 igual a 0,18 por S, ¿no? Ujú. Y esta sería mi cuarta ecuación, ¿no? Ecuación 4 ujú, por S y aquí sería Q. Pues ya tengo mis ecuaciones y con el comando sol voy a resolverlas, ¿no? La ecuación uno, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Ujú. Tengo un error en mi teclado, por eso sale la W, ¿no? Entonces faltó el paréntesis final y ya tengo mis valores para cada una de mis variables, ¿ok? Ujú. Entonces ya tengo mis coeficientes estequiométricos, que es Q igual a 0,128, S que es 0,71, B que es 1,76, ujú, y W que es 0,029, ¿no? Ujú. Y entonces, pues ya puedo sustituir estos valores en los valores que encontré, ¿no? Perdón, en los coeficientes estequiométricos, ¿no? Entonces tengo que U es 1,75, etcétera, ¿no? Este valor de acá. Bueno, ahorita lo voy modificando. U es el valor para el coeficiente estequiométrico del amoníaco. Ujú. Ese es el coeficiente estequiométrico para la biomasa. Y B es el coeficiente estequiométrico para el CO2. Ujú. Y W es mi coeficiente estequiométrico para el caso del agua, ¿no? Ujú.
Y entonces ya tengo mis coeficientes, mi reacción bioquímica ya balanceada, ¿no? Donde tengo mi sustrato, que es la glucosa, mi otro sustrato, que es mi fuente de nitrógeno, que es el amoníaco, la biomasa con su coeficiente estequiométrico, el etanol con su coeficiente estequiométrico, y lo mismo el CO2 y el agua, ¿ok? Entonces, para calcular mi número de moles, lo que voy a hacer es que lo que me dicen en el problema es que 0,4 kilogramos sobre hora, que sería lo mismo 400 gramos sobre hora, entre 0,46, que es su peso molecular, vamos a ver cuánto me sale. Entonces, el número de moles de etanol sería 400 entre su coeficiente estequiométrico, perdón, entre su peso molecular, que es 46,68, ¿no? Entonces, este es el número de moles que se está produciendo de etanol, ¿ok? Ujú. Entonces, este valor es el que iría acá. Ujú. ¿Sí? Que es la cantidad que se está produciendo. Entonces, recuerden que cuando empezamos la discusión sabíamos que 3 moles, 2 moles de A me da un mol de C. Entonces, si yo tengo otro valor, si fuera 0,5, entonces tendría que sacar las proporciones de reactivos que se estarían consumiendo, ¿no? O que exacto, que se estarían consumiendo. Entonces, aprovechando eso, pues yo ya tengo, digamos, la cantidad de biomasa que se produce. Entonces, digamos que usaría una regla de 3 para el caso de la glucosa, por ejemplo, sería el valor de lo que se produce por el coeficiente estequiométrico de la glucosa, que en este caso es 1, ujú, entre el coeficiente estequiométrico del etanol, que es 1,77598, ¿no? Entonces, para sacar mi proporción, pues es una simple regla de 3, ¿no? Y entonces ya puedo sacar mi número de moles de la glucosa. Pues mi número de moles de glucosa sería el valor del número de moles, ujú, entre el valor de 1. Entonces me sale 4,93, etcétera. Ujú. Ese es mi valor de los moles que estoy produciendo por hora. Para el caso de la biomasa, pues es lo mismo, ¿no? Sería el número de moles de etanol, que ya lo tengo, ujú, por el coeficiente estequiométrico de ese, de la glucosa, que es, perdón, de la biomasa, que es ujú, entre el coeficiente estequiométrico de el etanol, ¿no? Ujú. Les digo, esto es prácticamente una regla de 3. Entonces, el número de moles de la biomasa sería el número de moles del etanol por S entre U. Pero creo que no los tengo. A ver, el número de S no tengo. S es este que está acá, 0,071. Y entonces me sale 3,511, ¿no? Ujú, ujú. Y por último tendría yo para el amoníaco, ¿no? Entonces para el amoníaco también es otra regla de 3, es 0,1281 entre el coeficiente estequiométrico del etanol por el número de moles del etanol, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tengo aquí el valor, ya lo había yo calculado, entonces vamos a ver si están bien. Entonces, N de NH3 es igual al número de moles de E, que es el número de moles de etanol, por el valor de 0,0128, que es este de acá, que es Q, ujú, entre el valor del coeficiente estequiométrico de su, y entonces eso me sale 0,0632, ¿no? Ujú. Bueno, aquí por los decimales, ¿no? Entonces, pues ya tengo los valores que necesito. También puedo calcular los del CO2 y los del agua de la misma forma, solo que en este caso
Ujú. Y pues no los voy a usar dado que en mi entalpía de reacción, como los tomo como la entalpía de combustión, pues estos no se están, ¿cómo se llama? Es cero, ¿no? Su entalpía de combustión de estos dos compuestos, ¿no? Entonces, ahí está el número de moles que yo estoy calculando, ¿no? Entonces, si saco la relación estequiométrica, pues me va a ir dando los valores que yo tengo originalmente, ¿sale? Bien, entonces, ajá, estos son los valores que dan. Y entonces ya lo que sigue hacer es, pues, calcular mi entalpía de reacción, ¿ok? Entonces, mi entalpía de reacción, digamos que, pues, tengo de mi lado de sustratos, tengo la glucosa y el amoníaco. Y del lado de los productos es la biomasa, el etanol, el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Entonces mi fórmula es glucosa más la entalpía del amoníaco menos la entalpía de la biomasa y la entalpía del etanol. Esto estoy pensando como si fuera un sistema, ¿no? Donde saco el número de moles de entrada y resto los números de moles de salida, ¿no? Entonces los valores aquí ya los tenía, ¿verdad? Pues los voy a copiar. Bueno, me voy a guiar de otro documento que tengo. Entonces vamos a ver. Bueno, ok, entonces vamos a ver acá. Entonces, para la glucosa es 4,933. Para el amoníaco es 0,632. Ujú. Para la biomasa es 3,51114. Para el dióxido de carbono también se puede calcular, ¿verdad? Y para el agua, pero no los calculé. Ujú. Pero también se puede. Para el etanol sería, ¿cuánto? Perdón, ajá, es 8,6828, ¿no? Bueno, aquí ya lo hice, pero lo voy a hacer de nuevo para que ustedes vean cómo se calcula la otra parte, ¿no? Ujú. Entonces, dado que ya tengo mis entalpías y mis número de moles, pues nada más es calcular, por ejemplo, la entalpía de la glucosa sería igual a la entalpía de combustión, que es menos 2805 por 4 bueno, por el número de moles de la glucosa, ¿no? Ujú. ¿Ok? En el caso de, por ejemplo, el amoníaco, pues NH3 sería igual a su entalpía de reacción, que es menos entalpía de combustión, pero no es entalpía de combustión, por el número de moles del amoníaco, ¿no? Ujú, que ya lo tengo calculado arriba. En el caso del etanol, era el número de moles de etanol, perdón, de la entalpía del etanol sería igual al número de moles del etanol por su entalpía, ¿no? Y su entalpía es menos 1366,8, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, veamos que sí coincide con lo que se había calculado. Ajá. ¿Cuál falta? La entalpía de la glucosa. Vamos a ver. Menos 2805 es este valor, ¿no? 493, entonces sí había que checar este valor, ¿no? Ujú. En el caso de el que sigue del amoníaco, ajá, es menos 241, ¿no? Vamos a ver, vamos a checar si esto es cierto porque tengo mis dudas, ¿no? Bueno, sí, 0,063. Para el caso del etanol, sí está bien.
Y en el caso de la biomasa no lo calculé, ¿no? Entonces, la entalpía de la biomasa sería, para ahorita, menos 589,338 por 8,6828. Bueno, sería el número de moles de la biomasa, ¿no? Ujú. ¿Por qué no dio igual? A ver, NDB es 3,35 ¿ok? Y entonces, pues ya nada más nos resta sacar las diferencias, ¿no? Ujú. Entonces sería la entalpía de la glucosa, o sea, Hg, más la entalpía del amoníaco, que es HNH3, menos la entalpía de la biomasa, menos la entalpía del etanol, ¿no? Y me sale menos 144,26, ¿no? Entonces esta va a ser mi entalpía de reacción. Ujú. Como verán, la reacción es exotérmica, ¿no? Todo esto está en kilojoules sobre bueno, si aquí está en kilojoules, al multiplicarlo, va a estar en kilojoule, ujú, sobre hora. Ujú. Entonces, mi entalpía va a ser kilojoule sobre hora. Vamos a pegar 26. Entonces, como este es el calor que se está expulsando, pues me queda 144,26, ¿no? ¿Ok? Y esta ya es mi entalpía de reacción y es el calor que se está este, liberando hacia los alrededores, ¿no? Entonces, mi ecuación de balance de calor me dice que el M por el Cp por el delta T es igual a ¿no? Donde es temperatura 1 menos temperatura 2. La temperatura 1, recuerden que son ¿cuánto? 10 grados centígrados, ¿no? Ujú. ¿Ok? M, que es el ritmo de flujo de agua, dice que es 2 kilogramos sobre hora, ¿no? Por cada hora. ¿Ok? Entonces, M es 2,5, que es el flujo. Y mi Cp, pues sería 4,184 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Entonces, para hacer ya mi temperatura de salida, pues nada más me resta despejar el valor de T2 de esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Pues aquí ya los despejé, ya nada más hay que sacar los cálculos. Vamos a ver que sería este T1 más Q sobre M por el Cp, que son los valores que tengo acá. Este es el valor de Q de la entalpía de reacción, el flujo de agua de enfriamiento, mi Cp y la temperatura de entrada, ¿no? Entonces ya nada más tengo que hacer esta cuenta, ¿no? Entonces me sería 10 grados centígrados más 144,26 entre 2,5 por 4,184. Y me sale 23,8, ¿sale? Prácticamente 24 grados centígrados, ¿no? Ujú. Esto es aproximadamente igual, ujú, a 24 grados centígrados, ¿ok? Y esa es mi temperatura de salida de mi reactor, perdón, de enfriamiento del reactor. Entonces aquí sería la temperatura de 24 grados centígrados. Ajá. Pues tengo mi número de moles de la glucosa, mi número de moles del amoníaco, número de moles de etanol y mi número de moles de biomasa. También calculé los del CO2 y eso lo pueden hacer ustedes para corroborar y del agua. Tengo mi balance estequiométrico ya calculado, mi entalpía que es 144,26. Ajá.
y entonces pues ya está resuelto mi problema, ¿ok? Entonces tuve que calcular la entalpía, primero calcular, perdón, los coeficientes estequiométricos, mi entalpía de reacción, y luego de ella pude despejar para sacar mi temperatura de salida del reactor, que es esta. ¿Ok? Espero lo hayan entendido. Muchas gracias. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Aquí es entalpía de reacción. ¿Ok? Y entonces, pues faltaría esto agregarlo a balances de flujo de procesos, donde tengamos también el sistema de separación de biomasa y del medio y del caldo de cultivo. Ajá, tendríamos que tener un sistema, por ejemplo, de enfriamiento, de una torre de enfriamiento para el agua, por ejemplo. Y podríamos extrapolarlo a otros tipos de condiciones de alimentación, por ejemplo, manipular ya la cantidad molar de la glucosa. El diseño del reactor también es importante. Aquí asumí que fuera como una especie de caja negra, más que tanque agitado, es una caja negra. Pero si es tubular, la forma en la que se extrae el calor es diferente. Si es de columna de burbujas, se extrae un poco diferente, ¿no? El diseño del bioreactor también me va a funcionar. Me va a implicar no un cambio en la entalpía de reacción, pero sí una forma diferente en la que se extrae el calor. Y las condiciones de estado estacionario, porque aquí asumí que la biomasa ya había alcanzado el máximo del estado estacionario. Habría que ver cómo varía con respecto del tiempo y cómo se extrae el calor para operaciones de arranque o paro de la planta. Pues mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Gracias por ver.